Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Peña, soy estudiante de la Universidad de Indoamérica, curso del tercer nivel de la carrera de Ciencias de la Educación, mención en Educación Básica. El día de hoy me encuentro con el licenciado Juan Carlos Álvarez Trujillo, quien es el vicerrector académico de la Unidad Educativa Leopoldo Benítez. El día de hoy también le voy a hacer unas preguntas acerca de una tarea que tenemos de una entrevista. ¿Bien? Licenciado, ¿qué estrategias didácticas considera usted que debería utilizar los docentes para ejecutar el currículo en el aula? Bueno, para ejecutar el currículo como se supone que se debería ejecutar, el docente debe tener en cuenta hoy en día un sinnúmero de estrategias, pero prioricemos en algunas como para enfocarnos en cuáles tal vez nosotros consideramos como las más pertinentes. Una de las estrategias principales que el docente debe utilizar hoy en día es articular todo el conocimiento, los conceptos que nosotros llamamos que se le llevan a los niños, o los temas en cada una de las áreas. El maestro debe tratar de articular cada uno de los temas a través de la exposición multimedia, por ejemplo, de las mismas lecturas, pero de la lectura comprensiva. Es muy importante porque en la educación tradicionalista en la que nos educamos nosotros, en la que nos formaron, nos formaban para leer, sí, pero para leer de memoria y aprender de memoria. Y la memoria es muy importante, pero si yo a la memoria no le agrego la comprensión, entonces es muy importante utilizar el material de lectura. Es una muy buena estrategia, los libros, los textos, pero si el material de lectura no se utiliza con el enfoque de la comprensión, sino solamente de la memorización, no estamos haciendo nada. Nosotros tratamos de utilizar una lectura comprensiva, articular con los medios audiovisuales que en la época de nosotros no teníamos, ¿no? Cuando yo me formé en la escuela, yo me acuerdo que era casi impensado que un profesor, por ejemplo, tuviera un proyector, o el colegio. Eran unos equipos tecnológicos muy incipientes. Hoy en día puedo aprovechar esas estrategias, puedo aprovecharme de la internet, puedo aprovecharme del focus, puedo aprovecharme del audio y más aún, puedo aprovecharme de las plataformas virtuales que me permiten interactuar con el estudiante así él no esté en la institución. Y a través de plataformas no es el caso, pero por ejemplo como una red social. Hay algunas plataformas más privadas que la gente ingresa con sus contraseñas y ahí puede el estudiante, el padre de familia, el docente, el directivo, está al tanto del pormenor de cada uno de los estudiantes. Entonces, qué mejor estrategia que utilizarlas, pero utilizarlas bien utilizadas, ¿no? Porque también caemos en la mala utilización. Entonces el proyector por el proyector o el video por el video, y esa tampoco es la cuestión. Si la estrategia está bien enfocada hacia un objetivo educativo, pedagógico, puede ser un éxito, pero si está mal enfocada se convierte simplemente en pasar el tiempo. Muchas gracias. ¿Qué aspectos curriculares considera usted que debe manejar el directivo para mejorar la calidad de la educación en su institución? Bueno, en nuestra institución, un directivo tiene que enfocarse o tratar de manejar todas las aristas del currículo, porque nosotros sabemos que el currículo es el todo, ¿no? Que el currículo es la parte, digamos, académica, que del ministerio nos dice, bueno, se tiene que ver determinadas materias, pero que el currículo también, digamos, es la intensidad horaria, que el currículo también hace parte de la idiosincrasia de nuestros estudiantes. No podemos aplicar un currículo aquí tal cual, digamos, por ejemplo, lo aplican en Quito o en Guayaquil o en Ambato, porque esas son otras realidades. Nosotros aquí estamos en el oriente. Nosotros tenemos, en el caso particular de la Unidad Educativa Leopoldo Benítez, tenemos estudiantes que son, si no nativos, por lo menos de familias que son totalmente nativas. Entonces, el directivo tiene que manejar todas esas aristas del currículo, conocer digamos, detalladamente la legislación educativa, porque no podemos estar por fuera de la legislación, usted sabe. Un colegio tiene que circunscribirse a la ley, no puede hacer lo que la ley no le manda, pero asimismo
para formalizar esos PIs que se organizan en cada institución, pues debe el directivo conocer la realidad de su zona. Nosotros somos una zona, el Oriente, si en alguna parte del resto del país van a ver este video, el Oriente es una zona muy diferente a como lo es el resto del Ecuador. Aquí tenemos muchas familias disfuncionales, papás, mamás que trabajan, por la cuestión petrolera algunos se internan 2-3 semanas en las compañías, quedan los jóvenes solos. Y si yo vengo y aplico un currículo, simplemente tal vez lo copio y lo pego, lo traigo de otra ciudad y lo ejecuto, pues no voy a obtener buenos resultados. Y el directivo como tal debe manejar todas esas aristas. Ahora, en el caso de las instituciones privadas como nosotros, también una arista de ese currículo es la parte de los ingresos de los padres de familia. Esa situación también tiene que investigar el directivo. ¿Por qué? Pues porque es el sostenimiento de una institución particular, usted me entiende, ¿no? Claro, sí. Entonces, si digamos nuestros padres de familia se están quedando sin empleo porque las compañías de petroleras ya no les dan más empleo, ¿qué podemos hacer para mejorar tal vez la vida laboral de esa persona? Todo eso tengo que evaluar, la parte de la infraestructura, la parte tecnológica de la institución. El ser directivo es una de las cosas más, digamos, de mayor responsabilidad, sin desmeritar a ninguna de las otras, ¿no? Pero el directivo debe estar pensando en todo. Debe estar pensando en lo académico y debe estar pensando en la parte administrativa. Y todo eso tiene que circunscribir el currículo que se maneja dentro de la institución. Muy bien, licenciado. ¿Considera usted que los docentes utilizan de manera adecuada cada ambiente de aprendizaje para trabajar los diferentes ámbitos educativos? Bueno, pues en esa tarea estamos, ¿no? Es el mejoramiento continuo. Uno nunca puede jactarse ni poder decir ya lo estamos haciendo totalmente bien, porque nos relajaríamos. El ser humano psicológicamente cuando alcanza una meta tiende como a relajarse. Entonces digamos que estamos en ese mejoramiento, que tenemos un personal capacitado en la institución, que las directivas de la institución se preocupan por investigar el currículo de cada uno de sus docentes para saber que son personas idóneas, personas preparadas en la educación, sobre todo en la educación infantil, para trabajar con los pequeños. Y pues cuando uno contrata personal preparado, con experiencia, uno tiene, digamos, cierta certeza de que van a hacer un buen trabajo. Luego lo complementamos ¿con qué? Pues con la charla, el seminario y con el seguimiento que se hace al docente aula por aula. Nosotros disponemos de nuestros laboratorios de sistemas, de nuestros laboratorios de ciencias naturales, de nuestros laboratorios de inglés, y pues todos los docentes están, digamos, en la necesidad y en el derecho de hacer uso de ellos. Y como le digo, a través de la parte administrativa pues se hace un seguimiento a través de la inspección de cómo es utilizado cada uno de los espacios, y en el caso de que haya que, digamos, hablar con algún maestro en una determinada ocasión, pues se hace. Así es, muy bien. ¿Qué metodologías activas cree usted que el docente aplica en cada ambiente de aprendizaje? Metodologías activas. Bueno, el activismo es muy importante, pero tenemos que volver, y recalco lo primero que dije, no podemos hablar del hacer por hacer, ¿sí? Porque si nos enfocamos en el hacer por hacer, no estamos haciendo nada. Nosotros aquí trabajamos, por ejemplo, con los proyectos escolares, ahí trabajamos pedagogías activistas, el hacer, pero ese hacer enfocado en un concepto pedagógico y en un objetivo que nos traza el currículo educativo a nosotros. Entonces, por ejemplo, trabajamos teatro en esa parte activa, pero el teatro no por hacer una obra, sino, digamos, para desarrollar una clase de literatura, acerca del origen del teatro o del barroco o de cualquier cosa. Trabajamos la pintura, trabajamos la música, ¿sí? Trabajamos la estética, trabajamos el activismo, pero siempre enfocado en ¿qué? En desarrollar alguna arista del aprendizaje del estudiante. ¿Qué recursos didácticos consideran los más adecuados para el aprendizaje de los niños? Bueno, hay muchos. Yo soy de los convencidos de que el niño y los jóvenes, o todos necesitamos aprender, aprender los conceptos, pero aparte de eso,
con el tocar, con el hacer. Entonces, en ese caso, se necesita mucho material que sea, que el niño pueda tocar, que pueda vivenciar. Me explico. Si yo le voy a enseñar al niño un cubo, ¿sí? Todos sabemos que es un cubo, una figura que tiene 6 lados, y le voy a enseñar ese cubo a través de una figura que yo dibujo en el tablero plana, es un poco complicado creer y querer que el niño interiorice ese concepto de qué son las 3 dimensiones, eje X, Y y eje Z, ¿cierto? Que es en el que nos movemos en el mundo. El mundo de nosotros, el mundo de la vida real es un mundo de 3 dimensiones. Todo tiene un alto, un largo y un ancho. Pero nosotros en el tablero o en la pizarra, nosotros plasmamos las cosas en un mundo plano, o sea, un mundo plano, un mundo de 2 dimensiones. Para personas que ya, digamos, hemos crecido y que nos hemos topado 1000 veces con el problema y nos ha tocado investigar, pues ya uno dice, no, pues fácil, ¿cómo no va a entender que un cubo es una figura que se proyecta en el espacio? Pero de ahí a que lo haga el niño con una figura que es plana y así mismo con muchas cosas, ¿no? Muchas, o sea, ese es como un pequeño ejemplo, pero es necesario que se vivencie. El material didáctico debe estar, si no ser el real, por lo menos ser casi que réplicas exactas de la realidad que yo trato de mostrar. Porque en el aula se muestra la realidad, o uno trata de enseñar es para la vida real. Porque si yo voy a enseñar simplemente para un examen o para un mundo imaginario intelectual, estamos perdiendo el tiempo como educadores. Nosotros necesitamos que la gente aprenda, que los niños aprendan, que los jóvenes aprendan, es para que cuando salgan a la calle esos conocimientos les sirvan para resolver un problema. Cuando vaya a tomar un bus, cuando necesite un trabajo, cuando tenga que vender algo, cuando tenga que hacer una cuenta, ahí es cuando necesitamos que esos conocimientos se apliquen. Ahora, si yo no hago eso con cosas que sean prácticamente réplicas, hay veces se torna dificultoso hacer que el niño aprenda. Por eso digo que el material didáctico, por ejemplo el focus, proyector, todo eso, son muy importantes. Es muy importante, pero no lo es todo, porque igual usted puede proyectar una imagen en un focus, pero igual sigue siendo una imagen plana. Usted no va a comprender el concepto de profundidad hasta que usted no coja algo que realmente usted le diga, mire, es que es por esto, y esto es así. ¿Qué estrategias de trabajo colaborativo considera que son los más importantes para mejorar el funcionamiento de su institución educativa? Un momentito. Hay que timbrar. Hace rato sonó el timbre. Sonó la sirena. Perdón. ¿Qué estrategias de trabajo colaborativo considera que son las más importantes para mejorar el funcionamiento de su institución educativa? El trabajo colaborativo lo es todo. Y más si estamos hablando de educación, ¿no? Porque educamos, como decimos, para la vida real y educamos para vivir en sociedad. Y si en la institución nosotros no mostramos ese trabajo grupal entre los maestros, si en la institución es una guerra entre los maestros, entonces ¿qué estoy educando? Educamos con el ejemplo, usted sabe. Entonces, nosotros, por ejemplo, como estrategias tenemos los famosos comités o, ¿cómo es que se llaman? Comités de trabajo que se organizan a principio, las comisiones, y donde, dependiendo del perfil de cada maestro, y también tratamos de irlo rotando, es decir, el maestro que el año pasado, por ejemplo, estuvo en protocolo, este año que esté en otro, para que todos vayan dando la vuelta y mirando también el perfil del maestro al que se ajusta para coordinar actividades internas. Y ellos están encargados de coordinar y se articulan con todos los demás maestros. No es que ellos trabajen solos, no. El comité coordina y todos los maestros trabajamos. Y entonces nos tratamos de trabajar de esa manera, siempre buscando la fraternidad, la formalidad. Si un compañero necesita alguna ayuda, algo, en vez de decirle no, es su problema, decirle no, venga, yo le puedo ayudar. No todo, no, o sea, tenemos que aceptar que no nos la sabemos todas, y ese es un problema de los maestros, que somos muy egoístas y egocéntricos, y entonces creemos que si aceptamos que nos equivocamos, se nos cae, digamos, toda nuestra imagen. Todos nos equivocamos, y si yo necesito dar una clase de algo, de algún tema, y de pronto hay una parte que yo no manejo, pues yo voy donde digamos de matemáticas, yo doy lenguaje, pero tengo que, en mi área de lenguaje hay algo que tiene ahí de números, y tal vez yo no entiendo bien, pues me voy donde el maestro de matemáticas, y de pronto él también viene y me pregunta, oiga, profe, ¿cómo le hago para que ellos me hagan un ensayo? O cosas así. Tratar de trabajar es mancomunadamente y no separado.
¿Qué actividades pedagógicas aplican los docentes para lograr una mejor participación de los niños en la institución? De la institución. Bueno, tenemos, iniciamos incluso ahora con una actividad que se nos viene para finalizando octubre, que muchos pueden ver como fiestas, pero vuelvo y recalco, todas esas actividades están enmarcadas en el aprendizaje, por eso son actividades pedagógicas. Y al transcurrir del año estamos haciendo siempre muestras. Tenemos dos casas abiertas de esta institución, creo que es la única en Orellana que realiza 2 casas abiertas en el año para mostrar los aprendizajes teóricos y prácticos, porque si nos quedamos en la teoría estamos mal, y si nos quedamos en la práctica nos quedamos en el hacer por hacer. Entonces, en los aprendizajes teóricos prácticos de los estudiantes durante el primer y el segundo trimestre. Asimismo, nosotros realizamos, por ejemplo, semanas de la ciencia, nosotros realizamos, se nos vienen festividades como la que le mencionaba, de la festividad de la colada morada, pero es una festividad histórica, entonces la enlazamos con ciencias sociales, la enlazamos con lingüística, la enlazamos con historia, y ya no es tomarse la colada por tomársela, sino eso me va a dejar un aprendizaje. Trabajamos de esa manera. ¿Qué tipo de capacitaciones incluirían para mejorar la calidad de la enseñanza en su institución? Siempre es necesaria la capacitación en todos los temas. Yo creo que capacitación en sistemas informáticos, porque es la realidad de nosotros hoy en día, sistemas informáticos, seguir capacitando al personal docente, capacitación en nuevas teorías de la educación, porque hasta hace unos días, por ejemplo, estábamos en la teoría del constructivismo y digamos, aún hoy en día es la teoría del constructivismo y en muchas universidades todavía estamos en eso, que lo último es el constructivismo, pero resulta que ya hay nuevos teóricos que se están tomando a nivel mundial, y entonces estamos volviendo hacia unas teorías, sí, del constructivismo, pero con algo de, digamos, de tradicionalismo, porque estábamos en una educación, perdóneme lo que le diga, pero una educación donde las mismas leyes hacen que los colegios se hayan vuelto como un campo de batalla. El estudiante no se le puede corregir prácticamente en ningún ámbito porque la ley lo protege en todo. Y esa parada estaba basada en unas teorías constructivistas y unas teorías psicológicas constructivistas, pero ya hay nuevos enfoques donde dice que el estudiante sí necesita, digamos, la disciplina, y que la disciplina es el pilar o uno de los pilares fundamentales para la educación y para el aprendizaje. Y yo creo que las personas que vean esto tal vez se estarán desayunando algunos en esos nuevos teóricos, y les invito a que los busquen, a que los lean, ¿sí? Y a empezar a, digamos, a aplicar esos nuevos preceptos. Necesitamos reformar la educación y necesitamos capacitar al personal en, digamos, en esos apropiaciones teóricas, en material didáctico. Siempre hay que mejorar, por más que digamos que podemos estar bien, mejorar más. Capacitar en el manejo del idioma. No debería haber un solo maestro de inglés en la institución, todos los maestros deberían hablar inglés. Y deberíamos tener capacitaciones del ministerio, no sé, con entidades que se preocupen por el futuro educativo de la gente en el Ecuador, capacitar en inglés, capacitar en quichua también, porque se nos está muriendo la segunda lengua, entonces ya nadie habla quichua, o si alguien habla quichua, los demás se les ríen y les da pena. Entonces que todos habláramos quichua y que todos habláramos inglés, porque en el mundo necesita uno hablar inglés. Y para no dejar morir, digamos, nuestras costumbres, nuestra historia, no tenemos que dejar morir tampoco nuestra lengua. Entonces, las capacitaciones son fundamentales. Deberían ser constantes. ¿Cómo desarrolla el trabajo directivo para coordinar reuniones formales con el personal docente? ¿Con qué frecuencia? Pues hay algunos tipos de reuniones que están programadas, en el cronograma académico, en el cronograma curricular del ministerio. Usted sabe que el ministerio, ellos como tal, dan un cronograma de trabajo, de actividades para el año, y por más que sea una institución privada, uno debe regirse a eso, porque estamos supeditados a la supervisión y bien es, porque imagínese que a las instituciones privadas no le fiscalizara a nadie. Claro, sí sería difícil.
Muy bien. ¿Cómo evalúa usted el trabajo docente? ¿Con qué frecuencia? Nosotros hacemos una evaluación constante. Constantemente estamos haciendo una evaluación a través de los procesos en el aula. Nosotros estamos evaluando al docente a través de ¿quién? De sus niños. Porque sentar a un docente y ponerle una prueba escrita o decirle deme una clase, pues él me la da y me hace una prueba escrita. Pero ¿cuál es el trabajo del docente? El trabajo del docente es educar niños. Entonces, ¿yo cómo evalúo al docente? Pues si sus niños quedan bien educados. ¿Sí me hago entender? Sí, es la mejor forma. Obviamente también hay unos parámetros ministeriales, hay unas matrices donde yo tengo que ver apropiación, digamos, de recursos tecnológicos en el aula, puntualidad, trato, trabajamos la misma matriz, pero digamos lo fundamental es ver el producto final y digamos eso es lo que nos hace que un maestro o continúe con nosotros o no continúe, porque sin el ánimo de ofender también, pero en el gremio docente hay mucha gente que cayó en paracaídas, no tiene nada que hacer, entonces me meto de profesor. Así es. Y así no es la cosa. Claro. Los profesores debemos defender nuestra profesión. Y hacerlo por vocación. Hacerlo por vocación. Bueno, licenciado, le agradezco muchísimo entonces. Esta fue mi entrevista aquí en la unidad educativa Leopoldo Benítez.